Hola, buenas tardes. Mi nombre es Julián Escudero Contreras y el día de hoy vengo a presentar el trabajo número 7 a la materia de Constitución Política. En ese trabajo nos piden que entrevistemos a un presidente de la acción comunal del barrio que nos vive, en el sector en el que nos encontramos. Por acá me encuentro con la presidenta de la acción comunal del barrio Las Vegas. Hola, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Cleisy Contreras y soy la presidente de la Junta de la Acción Comunal del barrio Las Vegas. Hola, Cleisy, ¿cómo estás? Te quería preguntar, ¿cuáles son las principales funciones de esta acción comunal en sí? Bueno, principalmente es garantizar los derechos humanos, el cumplimiento de esos derechos ante las autoridades competentes. También te pregunto, ¿cómo se fomenta la participación ciudadana en esta comunidad? Bueno, la participación ciudadana, lo que hacemos acá es incluir a todo el personal, a todas las personas, hacemos actividades en el que podamos socializar, en el que podamos participar y de esta manera, valga la redundancia, como le dije, darle participación a cada persona. Eso es así. Te pregunto, ¿cómo se seleccionan estos miembros de la Junta? Si es democráticamente o ustedes solos de la Junta toman las decisiones, ¿cómo hacen en este caso? No, acá todas las decisiones son de manera democrática. Es decir, contamos con la opinión de todo el personal para que de esta manera podamos elegir de manera correcta. Y te hago esa pregunta que es una de las más, digo yo que es la más importante. ¿Qué problema significativo tú crees que está afectando la comunidad en sí en general? Bueno, principalmente es la falta de recursos. Debido a esto, tenemos pocas posibilidades para algunos jóvenes y eso se nos hace difícil, pero bueno, estamos trabajando por salir adelante y, como lo indiqué anteriormente, tener un poco más de recursos con ayuda de la gobernación. Y bueno, presidenta aquí de la Junta Organizadora del Barrio Las Vegas, esta pregunta te la dejo por acá. En relación que al recorrer el barrio Las Vegas, que lo caminamos con unas personas de la comunidad, vemos que hay una problemática, que hay muchos huecos en las calles. ¿Qué soluciones han ustedes en comunidad implementado para solucionar este problema? Bueno, Julián, lo que pasa es que este tipo de problemas no tiene nada que ver con nosotros. Nosotros queremos que eso se solucione, pero eso es directamente responsabilidad de la alcaldía, de la gobernación, entonces nos queda un poco complicado, pero bueno, nosotros hacemos el requerimiento para que ellos puedan solucionarlo. Así es, como lo dijo ella, eso es un asunto que solo hacen ellos. Ella me contó que han citado al Consejo de Seguridad, mostrándole los lugares, las partes del barrio, para que vean que es necesario hacer esta solución de estos huecos. Eso sería todo. Muchas gracias, Cleisy, por la entrevista prestada. Con gusto.